Bueno, muy bien. Nosotros estamos trabajando en GESE Internacional una eh, materia que se llama espiritualidad, ¿correcto? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando durante el curso, ¿listo? Y decimos que, curiosamente, para muchas personas la espiritualidad es como algo alejado de la vida real. Y aquí es un gran problema que tenemos todos. Cuando me refiero a todos es la gente creyente, es decir, los que van a una, creyentes en Dios y que van a una iglesia, los que creen en Dios pero que no van a una iglesia y también la gente que no es creyente. Tenemos aquí un problema serio en esta parte, porque ¿por qué la espiritualidad se ve como algo alejado de la vida real? Por eh, por el divorcio, por la separación que hay entre el acto litúrgico, entre el asistir a la iglesia y la vida cotidiana, la vida normal, la vida laboral, la vida conyugal, la vida de padres e hijos, de hermanos, ¿correcto? Allí entonces mucha gente considera la espiritualidad como algo alejado de la realidad, como algo incluso inútil. ¿Para qué eso de la espiritualidad? ¿Para qué sirve? Yo recuerdo uno de los problemas serios que se tiene digamos, en las instituciones. La verdad es que lo que marca mucho la diferencia entre una carrera técnica o tecnológica es precisamente como ese aspecto del soporte teórico de las cosas. Cuando una persona estudia, por ejemplo, en el SENA, que es lo técnico que tenemos aquí en Colombia, lo gratuito, pero no solamente lo gratuito, sino todas las otras instituciones en las cuales hay que pagar, se tiene una situación y es que se, eh, se estudia, por ejemplo, una carrera técnica y esa técnica pues simplemente enseña eso, lo que es la tecne del griego. La tecne es, según los griegos, lo que va de acá, lo que es extensión de la mano, de ahí para allá, eso ya es técnica. Por ejemplo, esta llave que prende un carro, esta llave es tecne, es tecne. ¿Por qué? Porque es una extensión de la mano y es una herramienta que sirve para un fin adecuado, ¿ya? Pero la diferencia entre la tecne y lo profesional es esa parte teórica que es las humanidades, correcto, las ciencias sociales. Y, y la gente usualmente dice, ¿y yo para qué necesito eso? Pero curiosamente no se han dado cuenta, o hasta ahora se están dando cuenta, que lo que realmente hace sociedad no es tanto ser un ingeniero, un arquitecto, un constructor, sino que lo que hace sociedad es precisamente eso, que la gente lo ve como odioso y como inútil. ¿A qué me refiero? Aspectos, por ejemplo, como la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología. Todo reitero lo que es ciencias sociales y humanas, ¿correcto? Y por supuesto está la teología. Y dentro de la teología está la espiritualidad. ¿Ya? Entonces la gente ve esos aspectos que les mencioné, sociología, antropología, filosofía, psicología, teología, todo eso lo ve como inútil y odioso, pero curiosamente eso no es así. Eso es lo que hace realmente que una sociedad sea sociedad. Por ejemplo, también el arte, ¿ya? Entonces, eso curiosamente que se ve en la mayoría de carreras como algo que que hay que ver porque el gobierno lo dijo. Eso es lo que es ese soporte teórico que alimenta el ser de las personas. Y luego de que alimenta ese ser,
entonces se va al hacer y el ingeniero hace, el constructor hace, el mecánico hace y el cirujano hace. Pero para que ellos hagan, tiene que haber un soporte, un referente teórico, ético, moral, espiritual, intelectual, correcto, filosófico, psicológico, sociológico, antropológico, etcétera. ¿Qué es lo que hace de la persona que ella sea? Y nosotros somos y luego hacemos. ¿Ya? De ahí que cuando una persona, por ejemplo, está montando una llanta o está haciéndole una cirugía, digamos, a una persona, dependiendo ese ser que él es o que ella es, asimismo va a actuar. Y entonces, si ese ser de esa persona tiene una espiritualidad adecuada, y cuando digo espiritualidad adecuada es una espiritualidad que persigue los principios divinos, entonces ese señor que está montando la llanta lo hará con mucha preocupación y con mucho cuidado de que voy a apretar bien esto y voy a montar esta llanta bien porque esa persona, si no lo hago bien, de pronto se suicida, se mata cuando va a alta velocidad en una carretera. Se le sale la llanta y bueno, qué problema tan serio. Por una parte puede ser esa. O pasa, por ejemplo, con el cirujano cuando tiene la posibilidad de hacer una cirugía de reasignamiento de género, ¿correcto? Ese ser de esa persona es el que le indica si puede o no puede hacer esa cirugía. Y cuando digo puede o no puede, no es porque no tenga las competencias epistemológicas, es decir, las consecuencias las competencias del conocimiento para hacer la cirugía, sino que es lo que lo alimenta a él en su ética, en su moralidad y espiritualidad y que le dice, un momento, yo no voy a hacer una cirugía de reasignación de sexo, porque eso es antinatural. O es exactamente lo que le pasa al ingeniero cuando está haciendo los cálculos de un puente y dice yo esto tengo que hacerlo bien porque o si no se cae como pasó con el puente aquí del río de la Bruja hace como 2 semanas atrás y se murieron unas personas. ¿Correcto? Y entonces dice, aunque me paguen a mí o me ofrecieron dinero para que haga los cálculos de ese puente mal para que tenga que caer si lo tengan que volver a hacer y así pagar favores políticos, yo no voy a participar en eso. O igual el abogado que dice, esta persona es culpable de pedofilia, pero me está pagando un buen dinero para que lo saquen limpio y yo lo voy a hacer porque finalmente pues es un dinero que necesito, esa persona también necesita salir allí libre. Entonces, todas esas decisiones están amarradas a todo eso que es intangible, a todo eso que se conoce como las ciencias sociales, ciencias humanas y reitero entre ellas la espiritualidad, pero no son las únicas, estoy hablando de lo psicológico, lo intelectual, lo espiritual, lo ético, lo moral, ¿correcto? Entonces, todo eso es lo que le hace a esa persona tomar una decisión. De ahí que sea tan importante este concepto de espiritualidad. ¿Por qué, digamos, en Colombia hay una corrupción tan rampante? Porque la verdad es que son personas que están alejados de una espiritualidad conforme a los principios divinos, ¿ya? Y pueden ser muy buenos en su trabajo, pero digamos, qué tiene que ver o cuál es la garantía de que una persona sea, por ejemplo, muy bueno en su trabajo? Reitero, como abogado, ingeniero, albañil, montallantas o cirujano, si no lo está haciendo de una manera ética, moral y espiritual conforme a los principios divinos. La verdad, no sirve de mucho esta parte. Entonces, eso que para muchas personas es abstracciones irreales, no es lo correcto porque no es abstracciones reales.
es mucho más real que cualquier otra realidad. Y aprender de espiritualidad no es perder el tiempo, como muchas personas piensan. Eso es una perdera de tiempo. Y eso, porque la espiritualidad se ve que o se cree que es solamente para aquellas personas que están de pronto metidas con ese aspecto de la religión. La espiritualidad para muchas personas, eso le corresponde a los sacerdotes, a las monjas, a los pastores de las iglesias o al liderazgo de la iglesia. Eso le corresponde a los imanes. Recordemos que los líderes del Islam y del hinduismo y del budismo se llaman los imanes, así como los líderes de la iglesia cristiana se llaman los pastores o los líderes del judaísmo se llaman los rabinos, ¿ya? Entonces mucha gente piensa que la espiritualidad es para pastores, para sacerdotes, para rabinos o para imanes. Y para de contar, pero para mí, no, yo a veces voy a la iglesia por allá de vez en cuando y pues sencillamente eh, vivo mi espiritualidad allí, cantando unos coros, prestándole atención a la prédica o a la enseñanza, a mi líder espiritual, eso sí, dando los diezmos y listo. Esa es mi espiritualidad. No, no es correcto y espiritualidad no es perder el tiempo. Y decimos entonces que espirituales somos todos, ¿no? Porque la palabra espiritualidad viene de espíritu y pues todo ser vivo tiene un espíritu. Absolutamente todo ser vivo tiene un espíritu. Es decir, espíritu es eso que aviva, que vitaliza este cuerpo, ¿correcto? Entonces, espíritu es como esa parte inmaterial del cuerpo. Pero el asunto es que nosotros cuando hablamos de espíritus, entonces decimos, espíritu es lo contrario a cuerpo. Espíritu es lo inmaterial, cuerpo es lo material, ¿correcto? Y la verdad es que allí, sobre todo si le adicionamos a eso, ese concepto que se tiene en nuestra cultura occidental de que lo espiritual es bueno, lo material es malo, lo carnal es malo, pues entonces allí hay algo que ya va marcando una zanja allí, un abismo entre lo espiritual y lo material y es un abismo que no debe tener lugar, que no es correcto, porque definitivamente eh, no tiene que haber ese antagonismo entre lo espiritual y lo físico, lo material, ¿correcto? Sino que debe existir una fusión, una complementariedad. Entonces se cree que esos maestros espirituales son esos que andan por allí, que se visten de manera diferente y cuando uno ve, por ejemplo, un maestro espiritual oriental, entonces él muy seguramente se va a presentar con una ropa como los espirituales, como los maestros espirituales de Oriente, una túnica, correcto, de pronto con un turbante acá, etcétera, y ese como que casi no se ríe. Yo creo que ese ni siquiera suelta un gas, ese, no porque ese es espiritual, no, nada más equivocado que eso. Absolutamente todos somos espirituales. Y decimos entonces que espiritualidad no es cultos extraordinarios, no es eventos donde la unción brota por todo lado, donde la imposición de manos está a la orden del día, donde hay un hablar de lenguas espectacular, o sea, todo eso está a la orden del día y entonces eso es espiritualidad, ¿correcto? Espiritualidad para muchas personas son los encuentros, preencuentros, encuentros, posencuentros, ¿cierto? Y todo ese aspecto, entonces, es lo que se llama espiritualidad. Pero obviamente no es correcto. No es correcto mencionar y, digamos, equiparar la espiritualidad a todo eso. Básicamente, esa espiritualidad de la persona es lo más hondo de su ser, sus motivaciones últimas, su ideal,
la utopía que le motiva a vivir, su pasión, su mística, con la que vive y con la que contagia a los demás, ¿ya? Entonces decimos muchas veces que una persona es de buen corazón cuando tiene buenas intenciones, cuando tiene objetivos nobles, cuando es veraz, ¿correcto? Pero también decimos que una persona tiene una espiritualidad equivocada cuando tiene malas intenciones, cuando lo dominan las bajas pasiones, cuando es una persona corrupta o es una persona peleona, mentirosa, criticona, etcétera. Entonces, allí decimos, ese tiene una espiritualidad equivocada. Entonces, hay espiritualidades satánicas, diabólicas, y hay espiritualidades divinas, ¿correcto? Nosotros, o yo no me atrevería a decirle, por ejemplo, un tipo como un banquero como Luis Carlos Sarmiento Angulo, y no es porque sea el único banquero, en Colombia hay muchos banqueros, correcto, pero es como el que más está entre ojo y ojo del pueblo colombiano. Yo no me atrevería a decir de este señor que tiene una espiritualidad divina. Yo digo, más bien tiene una espiritualidad diabólica, satánica. ¿Pero por qué? ¿Usted lo conoce acaso? ¿Usted ha hablado siquiera con él? No, no lo conozco, no he hablado con él, pero para mí es suficiente entender que es dueño de un banco donde le prestan 50 millones a una persona para que compre un carro y tiene que terminar pagando 130 millones, ¿correcto? Y si le prestan para comprar una casa, 200 millones, termina pagando 500 o 600 millones de pesos. Correcto. Y entonces, toda esa fortuna que ha amasado, la ha amasado con base en la explotación, en la subyugación, en la esclavitud de las demás personas, y eso no es correcto. Allí, entonces, es una persona que no podemos decir que es una persona espiritual, desde una espiritualidad divina, con principios divinos, sino que es una espiritualidad satánica, diabólica, de la explotación del dinero, ¿correcto? Ha hecho de su vida una pasión por conseguir dinero y poder a cualquier precio. Pero reitero, eso no solamente es este señor que le estoy mencionando. Podemos hablar aquí en Colombia del grupo GEA, podemos hablar de la familia Ardila Lule, podemos hablar de los Santo Domingo, ¿correcto? Podemos hablar a nivel del mundo de los Rothschild, de estos personajes que ni siquiera salen en la revista Forbes. A nosotros nos meten en la cabeza que los adinerados, los 100 más ricos del mundo, y salen una cantidad de personas así en la Forbes, no, ¿qué va? Los más ricos del mundo, los que manejan los hilos del mundo, esos no salen en la revista Forbes. A ellos no les interesa que los demás los reconozcan como los más adinerados, y son los que mueven los hilos del mundo. Estos que salen en la revista Forbes realmente son como los lacayos de esos otros allá, ¿ya? Entonces, no se les podría aplicar como esa parte de la espiritualidad. Eh, entonces, ah, allí hay que ver cuál es ese fuego que los pone en ebullición a cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa riqueza interior que nos hace rebosar y cuál es esa pasión que nos arrastra? ¿Correcto? Entonces, si una persona, por ejemplo, cuando no tiene ánimo, no tiene pasión, no tiene ideales, pues ¿dónde está la espiritualidad de esa persona? Se encerró en una vida vacía, sin perspectivas, ¿ya? Y por otro lado, entonces tenemos que decir que hay muchas personas con una espiritualidad buena y una con una espiritualidad no tan buenas. Incluso podemos hablar y debemos hablar no solamente de espiritualidad, sino que debemos hablar es de espiritualidades, ¿ya? Porque hay espiritualidades que son cristiana, evangélica, por ejemplo, pero hay una espiritualidad cristiana católica, pero hay una espiritualidad hinduista, budista, musulmana, hay espiritualidades incluso no creyentes, ¿ya? Y perdón, y entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con una persona? Mire, pues es que esa persona, ¿qué se va a salvar si ni siquiera ir a no quiere ni siquiera ir a la iglesia? De hecho, yo alguna vez le quise hablar de Dios, de que fuera a la iglesia, y dijo de eso, a mí ni siquiera me hable. No, esta persona está rayando en el satanismo, ese es un instrumento de Satanás. No, muy posiblemente no. Muy posiblemente esa persona incluso puede llegar a ser hasta más espiritual
que una persona que va a la iglesia permanentemente. Recordemos ese texto que habla de cuando, perdón, ojo con eso porque los ladrones y las prostitutas van adelante de nosotros al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque muy posiblemente esas personas quizás no son tan religiosos, pero suele pasar que muchas veces son más espirituales que todos los demás. Y el Todopoderoso no está en función de una religión, el Todopoderoso está en función de una espiritualidad. Así es de que la espiritualidad no es un patrimonio exclusivo de personas especiales, ni de los profesionales del culto, ni de las personas que se han denominado santas o religiosas. Y reitero, ni siquiera es privativa de los creyentes. No, la espiritualidad es patrimonio de todos los seres humanos, ¿correcto? Incluso la espiritualidad es una tarea comunitaria, una tarea en la cual recuerda que, por ejemplo, todo grupo étnico tiene su propia espiritualidad. Este concepto de la espiritualidad, ojo muchachos, estoy haciendo una pequeña síntesis de todo lo que hemos venido dialogando de la espiritualidad hasta el momento, ¿correcto? Y les estoy diciendo que todo esto de la espiritualidad se vuelve algo incluso eterno perdón, o infinito. Bueno, y eterno también lo es, obviamente porque Dios es eterno y Dios es espiritual, entonces la espiritualidad es eterna también. Pero es infinito en el sentido de que, ¿qué? Todo grupo étnico, todo pueblo de la tierra tiene su propia espiritualidad, ¿ya? Todo pueblo de la tierra tiene su propia espiritualidad. Por una parte, hablamos de espiritualidad occidental y hablamos de espiritualidad oriental. Les había mostrado incluso un libro que tengo por acá que se llama precisamente Espiritualidad de Oriente y Occidente. Entonces, fíjese que hay dos grandes divisiones del mundo, del planeta Tierra, y la espiritualidad oriental es diferente a la espiritualidad occidental. Pero hablando de espiritualidad occidental, los pueblos, por ejemplo, de Europa tienen su propia espiritualidad. Y los pueblos de Norteamérica, el pueblo de Norteamérica tiene una espiritualidad diferente a la espiritualidad latinoamericana. ¿Ya? Entonces, fíjese, estoy hablando de que la espiritualidad termina siendo algo infinito, infinito por todas las expresiones de espiritualidad que hay. Y si a eso le adicionamos que aparte de que Oriente tiene su espiritualidad, Occidente tiene su espiritualidad y que en Occidente hay varios grupos étnicos que tienen su propia espiritualidad y que una es la espiritualidad de los pueblos europeos y otras de los norteamericanos y otras de los latinoamericanos, ¿correcto? Y otra de África. También es diferente la espiritualidad, por ejemplo, la negra, una espiritualidad negra, una espiritualidad amarilla, es decir, asiática, una espiritualidad mestiza, una espiritualidad indígena. Los indígenas tienen la espiritualidad que curiosamente nosotros por lo general lo que hacemos con esas espiritualidades es decir, eso no es de Dios. Eso es puro satanismo, eso es puro espiritismo, eso es pura brujería, eso es pura hechicería, perdón. ¿Qué tanto sabes de esa espiritualidad? ¿No es lo más adecuado aprender un poco más acerca de esa espiritualidad antes de decir eso es satanista? A veces, por ejemplo, la espiritualidad negra que tiene una cantidad de rituales y de cosas de esas en consonancia con la tierra, igual la espiritualidad de los grupos ancestrales, de los indígenas, y entonces uno toma todo eso de manera, digamos, como hechicería, como brujería, como ocultismo, etcétera, pero, perdón, ¿sabe cuál es el sentido, el concepto de, por ejemplo, de que en la raza negra cuando nace una persona sobre todo en los grupos negros más apartados de las civilizaciones, entierran la placenta y entierran todo eso allí, bajo la tierra, y cuál es el significado de todo eso, por ejemplo. ¿Cuál es el significado de la posesión de la tierra de los indígenas? Aquí en Colombia, por ejemplo, eso está satanizado, eso es rebeldía, eso es, digamos, grupos alzados en armas, eso es, pero vayan aquellos que sabemos que los hacen,
salir de su tierra desplazados. ¿Sabían ustedes que Colombia es el país con más desplazados del mundo? Incluso más o igual que Siria. Correcto, Colombia tiene 10 millones de personas desplazadas por la violencia. 10 millones, eso es la población de Bogotá completa. Son desplazados de la violencia esos 10 millones de personas. Correcto, pero entonces, ¿cómo estos grandes despojadores de la tierra, cuando ellos sí se adueñan de la tierra y si no es satanismo, no es nada, y ahí sí esto se les respeta porque son los grandes terratenientes? Pero cuando el indígena reclama su tierra y dice, estas multinacionales nos están quitando la tierra, como multinacionales como Smurfit Kappa, como los grandes ingenios de acá del Valle, ¿correcto? Entonces, ¿cómo ahí sí a estas multinacionales sí se les respeta que se adueñen de la tierra? Entonces, fíjense cómo funciona la espiritualidad allí. Pero aparte de eso, de la espiritualidad de Oriente, de Occidente, de la espiritualidad de algunos países, países europeos, Norteamérica, Latinoamérica, también podemos hablar, por ejemplo, de la espiritualidad, no solamente de esos países en bloque, sino de la espiritualidad de Alemania, que es diferente a la de Holanda, que es diferente a la de Suiza y a la de Suecia. Cada país tiene su propia espiritualidad. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, pero cada estado de Estados Unidos tiene su propia espiritualidad. O si no, usted vaya, por ejemplo, a un estado como el estado de Luisiana, por ejemplo. En el estado de Luisiana, una ciudad, por ejemplo, como Nueva Orleans, tiene una espiritualidad tan diferente a las espiritualidades del norte, a la espiritualidad, por ejemplo, de Washington, a la espiritualidad de Nueva York, de Pensilvania. Son tan diferentes. Usted se dará cuenta, por ejemplo, que por qué en el norte de España, en el norte de Estados Unidos, por qué quitaron, eh, eh, abolieron la esclavitud y esa esclavitud no se ve tan fuerte allá en los estados del norte como en los del sur. Y la espiritualidad es diferente allí. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener como en cuenta todos esos aspectos. Pero aparte de las espiritualidades de los grupos étnicos, de los países, de los estados, hay espiritualidades de cada uno de nosotros como individuos. Les decía en la clase anterior, reitero, estoy haciendo un pequeño, digamos, resumen global de todo lo que les he venido diciendo de espiritualidad. Y aparte de eso, la espiritualidad también tiene que ver conmigo como ser humano, dependiendo mis dones, los talentos que el Todopoderoso me dio, ¿correcto? Con los cuales trabajo. Entonces es muy diferente la espiritualidad del cirujano, la espiritualidad del contador, del médico, del señor que trabaja en un montallantas, en un taller de mecánica, o del señor que trabaja construyendo casas. ¿Correcto? Son espiritualidades diferentes. Diferentes porque el contexto en el cual estamos es diferente y entonces, si bien la espiritualidad tiene unos aspectos muy importantes respecto a, digamos, a las generalidades de la espiritualidad. También la espiritualidad tiene unas particularidades, de tal manera que le digo, no es lo mismo la espiritualidad del cirujano a la espiritualidad del que hace una casa. Esa espiritualidad del cirujano tendrá que ver, por ejemplo, con que, perdón, me trajeron, una señora viene a mi consultorio, dice que tiene 6 meses de gestación, pero me dice, yo no quiero tener ese hijo, necesito abortarlo. Entonces allí la espiritualidad de ese médico le indicará si va a contribuir a abortar o no ese ser. ¿Correcto? O si le traen una persona para una cirugía de reasignación de sexo. Y entonces esa persona va a decir, de acuerdo a su espiritualidad, ética, moralidad, si lo voy a hacer o no voy a hacer esa cirugía. A diferencia, por ejemplo, del señor que está construyendo una casa y que está echando los cimientos y dice, eso dejémoslo así, eso no le metamos tanta varilla, o peor aún, el dueño de la obra le trajo la varilla, pero él no se la coloca y aparte que no se la coloca, va y la vende. O el señor mecánico que infortunadamente tienen unas referencias tan pésimas y entonces le dice
perdón, este carro o esta moto tiene dañado este repuesto, pero resulta que el repuesto que vino y le mostró no es el que le quitó a la moto o al carro, sino que es uno que tenía por allá guardado y vino y lo sacó y dijo, hay que comprar esto. Y cuando viene y se lo traen, entonces no se lo coloca porque realmente estaba bueno lo que tenía ahí el carro. O peor aún, cuando le dan la plata y haga el favor y usted lo compra, que usted tiene los contactos, usted sabe dónde es, entonces ni siquiera lo compra, sino que dice, ah, sí, sí, ya se le cambió, pero ¿qué va? La plata se destinó para otra cosa. Entonces, fíjese que la espiritualidad allí en este caso es muy diferente. La espiritualidad reitero, del cirujano a la espiritualidad del mecánico y a la espiritualidad del que está construyendo la casa. Ya entonces cada comunidad tiene su cultura, cada grupo étnico tiene su cultura, cada país tiene su cultura y cada ser humano tiene su, perdón, cada comunidad tiene su espiritualidad, cada país tiene su espiritualidad, ¿correcto? Y cada individuo tiene su espiritualidad de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a los dones que tiene, ¿correcto? Entonces tenemos que decir que la espiritualidad no es algo única, exclusiva y típicamente religiosa. No, no le interesa. Y de hecho una persona puede rechazar las prácticas religiosas, ¿correcto? Puede rechazar no estar adscrito a ninguna religión convencional, pero si es una persona que vive de manera verdadera los planteamientos profundos y veraces de lo existencial, no por eso se va a perder, no por eso Dios se va a incomodar. Dios no va a decir, a ver, mijo, discúlpame, ¿a qué iglesia era que ibas tú? ¿A qué religión pertenecías tú? Y entonces, dependiendo la religión y dependiendo obviamente el contrato de exclusividad que Dios tiene con cada religión, entonces Dios dice así, ¿puede entrar o no puede entrar? No, Dios no actúa de esa manera. Dios está por encima de las religiones y la espiritualidad está por encima de las religiones. De ninguna manera se va a perder esa persona ni Dios se incomoda porque es que decidió no afiliarse a ninguna religión, pero que sí vive una espiritualidad a partir de los principios divinos espectacular, una espiritualidad que es intachable, perdón. Esa persona tiene una relación con Dios, ¿correcto? Aunque de pronto no ora como yo oro, aunque no canta los coros que yo canto, aunque de pronto incluso ni siquiera canta, sino que empieza a hacer de pronto allí esa persona es alguien que tiene esa espiritualidad. Porque la espiritualidad no es cultos extraordinarios, no es el que más ayuna, no es el que más habla en lenguas, no es el que más guerra espiritual hace, no es ser profeta o apóstol o evangelista, no es el que tiene un altar por allá en un rincón de la casa con velas alumbrándolo, no es el que hace más yoga, ¿correcto? No son experiencias religiosas sobre el contexto del culto o sobre todo en el contexto del culto. Y reitero, aunque curiosamente la espiritualidad en algunos momentos tiene que ver con esos aspectos, no se va a agotar en esos aspectos, ¿ya? Entonces, porque la espiritualidad más que un acto religioso es un estilo, un tipo de estilo de vida. Es el de las 24 horas, los 7 días a la semana, que es una piedad que forma parte de lo cotidiano también, no solamente lo litúrgico, sino de lo cotidiano, ¿ya? No es solamente una orientación interior, es algo que se hace visible, ¿correcto? Es algo que se hace visible a diario, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, ¿ya? Entonces, este concepto o el carácter de una espiritualidad adecuada es como esa actitud básica, esa actitud práctica, existencial, propia del ser humano en cada una de las circunstancias, ¿correcto? Para algunos, esa espiritualidad es consecuencia y expresión de una vida religiosa, sí, sí. Para otros que no son religiosos, la espiritualidad es expresión de su visión de la vida, de cómo ve esa persona la vida, ¿correcto? Entonces allí esa persona trabaja con una espiritualidad. Por eso es que yo siempre, y creo que en algunas ocasiones les he hablado de
de principios, ¿no? Pero que hay principios dogmáticos, hay principios bíblicos y hay principios divinos. Y los tres son diferentes, ¿correcto? Y usualmente nosotros nos quedamos con el principio bíblico, ¿correcto? Con el principio dogmático. El principio dogmático es lo que nos enseñan a nosotros en nuestra denominación, lo que nos dicen es por allí, esto es lo correcto. Y entonces las denominaciones siempre hablan de la famosa sana doctrina, pero la verdad es que no es como tan adecuado. La dogmática, digamos, y la sana doctrina, como se ha denominado, está vigente hasta cuando llega alguien y dice, no, es que en nuestra denominación creemos esto y eso que creen en esa otra denominación es mucho más, es muy diferente a lo que plantean en la otra, ¿ya? Y hay otros principios que son principios bíblicos, pero resulta que en la Biblia hay principios de acuerdo al, a su estadio teológico. La Biblia tiene diferentes estadios teológicos y construye desde una teología muy incipiente hasta una teología muy holística de diferentes aspectos. Muchas veces se toma un principio bíblico, pero que pertenece a un estadio muy incipiente de revelación progresiva, ¿correcto? Y la gente, por la falta de ese conocimiento del desarrollo teológico, toma un texto y hace una interpretación de ese texto sin tener en cuenta a cuál estadio de revelación progresiva pertenece y asume ese texto como un principio, ¿correcto? Le leía en alguna ocasión ese texto que habla del hombre que, que encontraron recogiendo leña en el día de reposo y lo mandan a matar. Dice que lo echaron a la cárcel, no sabían qué hacer con él, le preguntan al Todopoderoso y el Todopoderoso dice, mátenlo, apedréelo, toda la congregación y que muera. Desde esa perspectiva podríamos decir, a ver, un principio divino, un principio bíblico es que si una persona trabaja en el día de reposo, tiene que morir. Y apedreado, ojalá, porque vea lo que pasó ahí en el texto bíblico. Es un principio bíblico establecido allí, pero yo no me quedaría con ese principio bíblico, porque en un estadio mucho más adelante de revelación progresiva, dice, no matarás. Y mucho más adelante de ese estadio de revelación progresiva, dice que cualquiera que odie a su hermano es como si lo matara, es como si lo asesinara, ¿correcto? Entonces, fíjese que si bien allí está ese principio como esbozado en diferentes estadios teológicos de revelación progresiva. La gente como no entiende eso se quedan en un estadio mucho más incipiente, no van al holístico de esa revelación y terminan entonces, digamos, trabajando esta parte así. Y está el principio divino. El principio divino está por encima del texto bíblico. El principio divino no se agota en el texto bíblico. El principio divino, curiosamente, está en la naturaleza, está en la ley escrita en sus corazones, como dice el texto bíblico, está en nuestro ADN, está en los derechos humanos que proclaman las naciones. Esos los principios divinos vienen siendo en gran medida, muchos de ellos, los 10 mandamientos. El no matarás, no alterarás, no robarás, no mentirás. O sea, esos principios divinos. Sea cual sea la religión que tenga una persona, tiene que terminar diciendo, estos son principios divinos inalienables. ¿Ya? Entonces, fíjese cómo es ese asunto. Entonces, allí, digamos, ahí es donde tiene lugar esa expresión de la vida de la persona. Puede que no esté afiliado a una religión, pero esa persona sabe que matar es malo. Y puede que no esté afiliado a ninguna religión, pero le es tremendamente fiel a su esposa, incluso más que el que está en la iglesia. ¿Ya? Entonces, allí es como esa conformación actual y habitual de la vida.
a partir de la visión y de la decisión de estas personas, ¿ya? Entonces, es como esa trascendencia de las dimensiones superficiales, ¿correcto? Y constituye el corazón de la vida humana, eso de vivir con sentido, con pasión, con veneración de la realidad, porque curiosamente también les he dicho muchas veces, al cielo se llega por tierra, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos conceptos y esas generalidades que al final son especificidades y causas últimas de la espiritualidad, ¿ya? Entonces, es como trascender de, de sí mismo y abrirse hacia lo absoluto. Es decir, entender perdón, hay algo más en esta vida, tiene que haber algo más. No lo que yo veo, no lo material solamente, porque aunque la espiritualidad es eso, espiritualidad, es decir, espíritu, pues obviamente eso que es espiritualidad, espíritu se ve reflejado en lo material, ¿correcto? Entonces, en la manera en que yo hago algo, pero que ese algo que hago se ve reflejado finalmente en, en lo, en lo cotidiano. Entonces, mi espiritualidad me indica que voy detrás de un señor y ese señor sacó no sé qué cosa del bolsillo y al sacar del bolsillo se le cayó la billetera y tiene un poco de dinero y entonces mi espiritualidad me dice si yo coloco el pie encima de esa billetera hasta que el Señor se va y luego la recojo y me voy porque vi que tenía un poco de dinero adentro. O simplemente le digo, hey, Señor, Señor, se le cayó la billetera, véala, ¿ya? Y entonces eso, ¿qué lo dicta? La espiritualidad. Pero empieza como algo intangible y termina siendo algo tangible, algo que se ve. ¿Qué es lo intangible? Eso que me dicta a mí el de, ojo, no te quedes con ese dinero porque no es tuyo, ¿ya? Pero entonces, lo tangible es que termina diciéndole, ve, aquí está su billetera, señor. Y así sucesivamente, les estaba colocando el ejemplo del cirujano que está, le llevan la mujer embarazada de 6 meses para que le diga sí o no al, al, al aborto. Lo intangible, esa espiritualidad de él, es lo que lo está alimentando a él y esa espiritualidad es por la cual él piensa y dice, finalmente si le hago o no le hago ese aborto. Y eso después se materializa diciendo, no, señora, definitivamente no, no se lo voy a hacer. No, 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 porque no estoy de acuerdo con eso, esa criatura es un ser humano ya, eso es un asesinato, no voy a quedarme allí con eso. Pero perdón, es que la ley de Colombia me favorece, la ley, sí, pero yo no estoy de acuerdo con esa ley. Y yo quiero, por favor, que respete, así como yo respeto su decisión de abortar su hijo, respete mi decisión de no participar en ese asesinato. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay algo intangible, que es todo ese proceso espiritual que hay allí, pero termina siendo algo tangible en el sentido de que se evidencia después en el aborto o no aborto de ese niño. ¿Correcto? Exactamente igual como hace el ingeniero que en su espiritualidad, en su mentalidad, dice finalmente el cálculo para hacer este puente es ABC, correcto, y estas son las cifras, y estos son los hierros, y este es el cemento, y todo eso tiene que tener para que no se caiga. Todo eso termina siendo más que un conocimiento matemático, también termina siendo una espiritualidad que es intangible, correcto, pero la decisión de esa espiritualidad termina siendo material, termina materializándose en el sentido de que se decide hacer un puente bien y que después de 50 años ese puente siga funcionando y no que se caiga, como reitero, pasó con el puente este hace dos semanas atrás. ¿Ya? Entonces la espiritualidad es trascendencia, ¿correcto? También la espiritualidad es servicio altruista en el sentido de que estoy haciendo un servicio a alguien o a todo el que está aquí alrededor mío, correcto, pero no espero como nada a cambio.
de mi acción, ¿ya? El mundo es mi campo de acción. El mundo es la acreditación de esa espiritualidad. El mundo también es lo que me enseña, lo que me instruye, lo que me purifica, ¿correcto? Pero es un servicio altruista del cual no estoy diciendo o esperando, uy, a ver, hice exactamente bien los cálculos de ese puente, los materiales y todo con honestidad, y entonces ese puente no se me va a caer. Perdón, y mi espiritualidad no me indica de que tengo que esperar, uy, bien, señor ingeniero, espectacular, lo hiciste, wow, es de admirar. Perdón, no hice nada que no debía haber hecho. No estoy esperando, digamos, un reconocimiento a cambio, es decir, el dinero que le pagan por hacer los cálculos y todo ese asunto, el plano, pero nada más, ¿ya? No estoy esperando absolutamente nada más en el sentido de que me dan una placa diciendo bien porque este ingeniero hizo los planos de este puente bien. Es lo que me corresponde hacer. Como el cirujano que finalmente decide no hacer el aborto del niño y ese servicio altruista le indica que no tiene por qué esperar una placa que diga felicitaciones al doctor tal porque decidió no hacer ese aborto, perdón. Eso es algo que yo decido ya que tiene que ser así, porque mi espiritualidad me impele a eso. ¿Correcto? Y no estoy esperando entonces el premio por haber hecho lo que debía haber hecho y que efectivamente hizo. Desde esa perspectiva, el texto bíblico habla de los siervos inútiles que hicimos lo que debimos haber hecho. Entonces la espiritualidad tiene un aspecto que es ese servicio altruista, ¿correcto? Pero infortunadamente algo está mal, definitivamente algo está mal con la espiritualidad porque hay un divorcio bastante evidente entre piedad para la iglesia y vida para el mundo, ¿correcto? Entonces, hay un divorcio entre religiosidad individual y comportamiento social. Eso no está, no hay coherencia, no hay un maridaje allí, hay un divorcio. ¿Correcto? Hay un divorcio allí entre mi religiosidad y mi comportamiento social. Y nosotros somos conocidos por nuestros ayunos, por la oración, por la lectura del texto bíblico, nuestros cultos emotivos, por evangelizar al mundo, porque es que tienen que conocer de Dios, ¿correcto? Por no fumar, por no bailar apretadito, etcétera. Pero también somos muy conocidos porque no hay esa articulación entre espiritualidad y vida secular, ¿correcto? Entre espiritualidad y la vida diaria, entre la espiritualidad y la familia, entre la espiritualidad y la empresa, la espiritualidad y la escuela, la espiritualidad y la universidad, la espiritualidad y la vida pública, la espiritualidad y la sociedad. Algo debe andar mal, o incluso mucho debe andar mal acá. Y a esto, a esta clase de divorcio, es lo que la gente de la actualidad le está huyendo, porque no se quiere, digamos, como esa vida solapada o hipócrita, ¿correcto? De una muy nutrida religiosidad, pero muy pobre espiritualidad en la secularidad. Y allí nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Quién tiene preguntas, aportes, comentarios de lo que estamos hablando? Reitero, estoy tomando, digamos, como varios tips de lo que les he dicho de espiritualidad, como para hacer una síntesis de lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Alguien tiene una pregunta, aporte o comentario? Entonces, fíjense que nosotros, en palabras de Samuel Escobar, nosotros somos conocidos también porque mutilamos el Evangelio, porque no estamos al nivel de la demanda de los frutos de arrepentimiento. Y allí es bastante lamentable esta parte. Eh, una espiritualidad tiene que evidenciarse en los aspectos sociales,
económicos, políticos, ¿correcto? Allí tenemos que trabajar esta parte. Una espiritualidad que nos lleva a nosotros a fugarnos del mundo no es una espiritualidad sana, no lo es. Yo no tengo por qué fugarme del mundo que me rodea. Tengo que estar en el mundo porque finalmente el texto también lo dice. ¿Y acaso es que se prende una luz y se deja por fuera o debajo de una mesa? ¿Correcto? No, se coloca sobre la mesa y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, la idea de nuestra espiritualidad es estar en el mundo, meternos en el mundo, ¿correcto? Y experimentar en ese mundo, así como está, cómo es que Dios, a través de nosotros, puede transformar ese mundo con el poder de esa espiritualidad que Él nos está demandando, ¿correcto? Entonces, decimos que esa espiritualidad es ese proceso por medio del cual seguimos a ese Maestro Jesucristo cuando somos creyentes en Él, ¿correcto? Cuando nos alimentamos de esa comunión íntima con Él, con la divinidad, ¿correcto? Como cuando vivimos esa vida con el Espíritu Santo y en un peregrinaje fraterno, ya sea con la iglesia, los que asisten a una iglesia, o ya sea sin la iglesia, los que no asisten a una iglesia, ¿correcto? Pero que definitivamente, si se pretende una espiritualidad divina, es porque se tiene una relación con la divinidad, ¿ya? Entonces, allí hay que tener en cuenta. Y por otro lado, entender que la iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio, un instrumento, pero que la fidelidad, la finalidad no es la iglesia como tal. Que muy posiblemente el que yo sea un funcionario de la estructura institucional de la iglesia como tal, curiosamente, en la medida en que soy muy buen funcionario de la estructura institucional de la iglesia, muy seguramente seré muy poco o muy mediocremente un funcionario de la espiritualidad al servicio de la divinidad. Es bastante curioso. Y es que infortunadamente, tengo que decirlo, que muchísimas veces la espiritualidad no se vive al interior de la iglesia. Que la iglesia muchas veces es el gran estorbo, el gran obstáculo para que la espiritualidad divina se evidencie en el mundo. ¿Ya? Entonces, allí hay que tener cuidado con ese aspecto. El hecho de que yo fortalezca con mi vida, con mis acciones, con mi evangelización, la institución llamada iglesia, no significa que estoy haciendo reino de los cielos. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, allí hay que tener cuidado, porque Jesucristo en todo su discurso peleó muchísimo contra los fariseos de su época, que lo que habían hecho era convertir toda esta espiritualidad que Dios esperaba del ser humano en una transacción humana, ¿ya? Transacción humana en la que poco importa lo que la divinidad espere de nosotros. Importaba más lo que la institución religiosa impone como lo que es correcto para una salvación, ¿ya? Entonces, usualmente la institución religión altera los valores de la espiritualidad y los convierte en valores en función de esa institución y valores en función por lo general de lo económico, de lo que da poder, de lo que da influencia, cosas que están en contra de la espiritualidad divina, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros terminamos por no distinguir entre lo que es importante para Dios y lo que es importante y vital para la institución llamada iglesia.
Allí lo que a nosotros nos corresponde es distinguir qué es lo importante para Dios. ¿Ya? Allí entonces vamos a trabajar esa parte en nuestras vidas. Y les comentaba que hay etapas históricas, etapas sociales, etapas comunitarias de la espiritualidad y etapas personales, ¿correcto? Y les decía yo que la espiritualidad en la etapa histórica es tan común como el ser humano. Es tan antigua como el ser humano porque el ser humano es un ser espiritual. ¿Ya? Y seguramente en alguna época fue politeísmo, luego idolatría, luego noteísmo, luego monoteísmo, y muy seguramente en la antigüedad fue chamanismo, ¿correcto? Porque no había religiones estrictamente, digamos, establecidas, tal cual, ¿correcto? No habían tampoco libros sagrados, estoy hablándole, mire, cuántos miles de años atrás. Y entonces allí hay como que empezar a decantar todo eso porque luego viene los libros sagrados, pero infortunadamente en el libro sagrado, en la religión, se secuestra la espiritualidad. Tenemos que entender que espiritualidad es una cosa así de grandísima, como una gran torta. Esas tortas que nos muestran a nosotros cuando nos están dando un informe de una empresa, de algún movimiento, de alguna situación. Nos muestran esas tortas donde nos dicen, vea, los porcentajes de esto, de esto es esto, etcétera, con diferentes colorcitos y todo. La espiritualidad es una torta así de grande, pero de esa gran torta se saca un pedazo que es la religión, ¿correcto? Es decir, la religión es una partecita de la espiritualidad. Pero resulta que esa pequeña porción de espiritualidad que es la religión, se sacó esa pequeñita porción de torta que es la religión y de esa religión se hizo una torta completa, que luego lo que hizo fue secuestrar a esa espiritualidad, secuestrar la espiritualidad, ¿correcto? Y entonces se equiparó religión, dos puntos espiritualidad, espiritualidad, dos puntos religión. No hay nada más ilógico que eso. No es correcto, ¿ya? Eh, Caterina dice, profe, ¿cómo se puede definir la espiritualidad de hoy en la iglesia? ¿Cómo podemos contribuir a una correcta espiritualidad? Como hemos venido hablando, infortunadamente la espiritualidad en la iglesia no es la más adecuada. Mire, voy a decir una frase que suena muy fuerte, pero la verdad. O tú haces, o tú construyes iglesia, o construyes espiritualidad, pero las dos no las puedes hacer. Porque la iglesia y porque los líderes de la iglesia tienen unos intereses que son distintos a los intereses de la divinidad en cuanto a espiritualidad. La, la, la religión lo que pretende permanentemente es fortalecerse, ser cada vez más grande, más poderosa. Y, por ejemplo, yo coloco este caso. Voy a hablarle a una persona lo que nosotros llamamos evangelizar, ¿no? Voy a hablarle de evangelizar a una persona, a un compañero de trabajo, a un familiar, amigo, etcétera. Cuando yo finalmente le hablo y lo convenzo y lo llevo a mi iglesia, esa persona, digamos, se convierte a nuestra religión y a nuestra denominación. Ganamos como grupo religioso. Y cuando hablo de grupo religioso puede ser cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, islam, etcétera. Y cuando hablamos de cristianismo puede ser cristianismo católico o evangélico. Y cuando hablamos de cristianismo evangélico puede ser, qué sé yo, una iglesia bautista, pentecostal, neopentecostal, carismática, en fin. Y entonces listo. Ah, como yo soy bautista, entonces lo traje a mi iglesia bautista. Y ganamos porque un adepto más para mi iglesia bautista. Ganamos como iglesia, como grupo, como institución, pero perdemos como sociedad. Porque en esa institución a la cual esta persona empieza a pertenecer, entonces se le está hablando y se le está enseñando. Esos de allá, esos son herejes.
No es correcto, con ellos ni siquiera hables. Estos de acá, no, eso tampoco. Mejor dicho, de todas estas religiones, aquí le digo, nosotros somos los únicos. Y curiosamente se empieza a enseñar a odiar al otro. Se empieza a enseñar a mirar mal al otro simplemente porque no es de los míos, porque no pertenece a mi denominación. Allí no es correcto. Reitero, entre mejor sea funcionario de una iglesia, de una institución, peor funcionario será de la espiritualidad, peor practicante de la espiritualidad. Y esto es bastante delicado porque esto, lo que estoy diciendo, yo soy pastor, pertenezco a la iglesia, amo la iglesia también, mi vida es la iglesia. Yo no consigo mi vida fuera de la iglesia. No tendría una relación con una mujer que esté fuera de la iglesia, porque no, no podría. Si ella me dice, vamos a bailar, vamos a una taberna a tomarnos unos guarilaques, no, yo no le copio a eso, yo no sé bailar, nunca he bailado en mi vida. Yo no tomo, soy pésimo para eso, pero tengo que tener una mentalidad crítica respecto a la iglesia que tanto amo, porque mi deseo es que sea una iglesia que mejore, que cambie. ¿Ya? Entonces, la espiritualidad de la iglesia hoy es una religiosidad, es una espiritualidad religiosa, pare de contar. Pero así como reitero, somos conocidos por el ayuno, por la oración, por la guerra espiritual, por todos estos actos litúrgicos que nosotros vemos, también somos muy conocidos por ese divorcio que hay entre vida religiosa y vida comunitaria, entre espiritualidad en la iglesia y familia, cónyuges, padres, hijos, hermanos, entre vida religiosa en la iglesia y trabajo secular, que ya está mal dicho lo que acaba de decir, porque nosotros esa palabra secular deberíamos quitarla de nuestro léxico cuando se refiere a lo secular en contraposición con lo religioso, porque eso no es lo correcto. El Señor le está diciendo a los profetas del siglo octavo, no quiero más ese antagonismo entre vida secular y vida religiosa. No es correcto. Entonces somos conocidos por eso dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos contribuir a una correcta espiritualidad? Viviendo esa correcta espiritualidad. Uno, viviéndola. Dos, pensando y repensando la espiritualidad que se está viviendo dentro de la iglesia y la espiritualidad que estoy viviendo yo, porque se supone que si voy a contribuir a una correcta espiritualidad de la iglesia es porque estoy viviendo una correcta espiritualidad. ¿Correcto? Y entonces allí, viviendo la espiritualidad, repensando la que vivimos dentro de la iglesia y la que vivimos fuera de la iglesia, ¿ya? Enseñando a los otros, cosa que no es tan fácil, no es tan fácil. Estoy en la educación hace como 20 años y la iglesia no es tan fácil que aprenda, sobre todo que aprenda cosas que no son lo que le han enseñado siempre. Es decir, a la iglesia le cuesta enormemente, enormemente hacer ese deconstruccionismo de las creencias que tienen. ¿Sabían ustedes, curiosamente, a propósito de esta pregunta, Caterine, sabían ustedes que el conocimiento que más se le complica al ser humano tener en su vida, se le complica más al ser humano asimilar, interiorizar, es el conocimiento de, es el conocimiento teológico, curiosamente. Fíjense una cosa, una persona puede estar estudiando, digamos, derecho, arquitectura, ingeniería, medicina,
Ninguna de esas áreas de conocimiento causa tanta crisis en el ser humano como el estudio que ustedes están recibiendo hoy acá y lo que se da en instituciones como esta o en todas las universidades donde se enseña teología. ¿Y eso por qué se da? Porque, por ejemplo, una persona está estudiando para ingeniero, qué sé yo, o para arquitecto, no sé. Me imagino entonces que hoy vamos a aprender eh, cuántas clases o cuántas clases de columnas hay para hacer. Y entonces esta escuela dice que la columna debe ir así, amarrado el hierro así, de tanto hierro, tanta capacidad, el cemento tiene que ir así. Y ahí entonces esta teoría, hay esta, y hay esta, y hay esta. Listo. El señor que está estudiando para ingeniería, para arquitectura, dice, ah, bueno, listo, toma nota, etcétera, se aprende eso de memoria, en fin, ya. Pero ese es un pensamiento y un conocimiento que está de acá para allá. ¿Qué le va a afectar a esta persona el que una columna de una casa o de un edificio se pueda hacer de X o Y manera y que usted puede tomar la que sea, correcto? Pero vaya usted a decirle a una persona algo diferente a lo que cree respecto a Dios, respecto a Jesucristo, respecto al Espíritu Santo. Para algunas personas de algunas iglesias, el que usted les vaya a decir perdón, pero es que hablar en lenguas no es un caso o una evidencia de que el Espíritu Santo esté dentro de ella o que esté bautizado con el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso para muchas personas es mortal. Eso para muchas personas es terrible, duele, daña. ¿Ya? En alguna clase, un día, ni siquiera en la clase, era el primer día que yo por lo general doy un pequeño devocional cada vez que empieza una clase en la universidad. Y, y en un devocional dije, David era un guerrillero, porque efectivamente David era un guerrillero. O sea, David era un alzado en armas en contra de un gobierno que él consideraba un gobierno espúreo, ¿ya? Y tal cual como todo guerrillero, le pide vacuna al señor Naval, el esposo de Abigail en ese momento, y el señor Naval, como todo un ciudadano de primera clase, un ciudadano honesto, dice, ¿yo por qué le voy a pagar vacuna a este tipo? ¿Cómo se le ocurre? Yo estoy pagando mis impuestos. Fíjese, pero obviamente la lectura que se le hace de eso es, usualmente en las iglesias, es ver a David como le está pidiendo vacuna, pero porque es que, perdón, es que la causa de David es importante, ¿correcto? Y se le hace una lectura como que si eso está bien. En la vida real, mire aquí en Colombia eso está fuertísimo en este momento. La vacuna que se le está pagando, se le está cobrando a los comerciantes es fuerte. Eso es un flagelo tenaz en Colombia en este momento. Y nosotros vemos eso como equivocado, ¿correcto? Vemos como algo inadecuado, como que, perdón, eso no es legal, eso no es ético, eso no es moral, eso no es espiritual. ¿Quién se le dijo? Y las personas que piden esa vacuna, eso es delito y los echan a la cárcel. Pero ¿cuál es la lectura que nosotros hacemos de cuando David le está pidiendo a Nabal una vacuna? No, pues es el siervo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Este otro miserable, ¿cómo es que no le va a dar vacuna a David, hombre? Y entonces finalmente la esposa es la que más inteligente y entonces ella le dice, tranquilo, yo no le escuché cuando usted le pidió a mi esposo, ese es un insensato, pero aquí está la vacuna, ve, aquí le traje el vino, el pan, etcétera, etcétera. Fíjese cómo es la cosa. Entonces yo dije, David es un guerrillero. Ja, por eso no se me formó un problema porque era la primera clase que les estaba dando a estos muchachos de Antiguo Testamento. Y no, pues un muchacho de esos que el papá era pastor fue y dijo, "No, imagínese que el profesor de Antiguo Testamento dijo que David era un guerrillero. ¿Cómo se le ocurre? Ese es un hereje, ese es un impío hijo del diablo y está ya ahí dando clases, hola. No, pero ¿quién dijo eso? No, 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 no. Y eso vinieron y pusieron un problema en la universidad. El muchacho se salió de la universidad por eso. Eso es una cosa loca. Ahora bien, eso no lo digo yo, es decir, eso, toda persona que estudie la Biblia, los eruditos dicen, David era un guerrillero. Pero entonces son
¿Por qué es tan complicado que las personas cambien su manera de ver, digamos, esas historias de la Biblia? Porque las personas sienten que se quedan sin piso, sienten que están traicionándose ellos mismos, que están traicionando al líder que les instruyó, o al que les dijo, vea, esto es así, ABC, ¿correcto? Sienten que como que uno siempre quiere estar aferrado de algo, pero ahora este viene y me quita eso a lo cual yo estaba aferrado. Y para el colmo no tengo argumentos para rebatirle a este, pero ¿cómo es que voy a aceptar eso que me está diciendo? Entonces, el asunto de la enseñanza dentro de la iglesia es muy compleja, muy compleja. Y entre esa enseñanza, los que menos quieren salir de ese, de esa situación son los mismos pastores de la iglesia. No, no quieren. Ahora, muchos de ellos conocen la verdad. Muchos de ellos saben de esta parte, pero allí también hay otra situación más fuerte todavía. Y es que muy seguramente la persona que es, digamos, pastor de una iglesia, líder de ella, dice y acepta la enseñanza que se le está dando, pero digamos que se entendió, se dio cuenta de que algo que estaba enseñando está equivocado y quiere corregirlo. Entonces el domingo en la mañana llega esta persona al, a la prédica, allá al púlpito con sus apuntes y dice, hoy les vengo a decir algo que toda la vida había creído y había enseñado que era ABC, pero que ahora creo que no es por ese lado. Los que están escuchando, alguno de ellos dice, wow, este pastor se está desviando. No es que ahora que está estudiando teología sale con unas cosas más extrañas y entonces llaman a la Junta Ejecutiva Nacional. Sí, señor presidente de la denominación, usted sabe que yo soy un siervo de Dios, amo mi denominación. Qué pena, también amo a mi pastor, pero es que está saliendo con unas cosas más extrañas. Imagínese lo que predicó el domingo. Y entonces vienen estos personajes y le dicen, hola, ¿cómo está, hermano? Venimos por acá a hacerle una visita. Sí, la verdad es que nos enteramos de que usted está predicando esto y esto y esto. ¿Eso es verdad, hermano? Cuéntenos. Y entonces, claro, obviamente el pastor se pone, eh, sí, 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 lo que pasa es que yo he estado analizando, estaba estudiando esto, lo otro, y sí, creo que eso tenemos que corregirlo. Ya entiendo, pero apreciado, usted sabe que nosotros en esta denominación no creemos esto. Usted sabe que nosotros lo que creemos al respecto es A, B, C, D. ¿Cierto? ¿Usted lo sabe? Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Si usted eh, va a seguir enseñando eso, por favor, no se entregue a la iglesia. Porque es que es nuestra sana doctrina. Usted sabe que la sana doctrina es lo más importante, que tenemos que conservar esa sana doctrina. ¿Qué dijo Jeremías allá en su palabra? Tenemos que volver a las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas y volvamos por ellas. Mire toda esa retaíla y todo ese texto bíblico que le colocan y todo. ¿Ya? Y entonces finalmente dice, si usted va a seguir enseñándonos, por favor, no se entregue a la iglesia. Si va a seguir enseñando eso. Esta persona dice, bueno, tengo mi hija en la universidad, estoy pagando el carro o el apartamento y termina diciendo, Señor, yo esto realmente creo que no es así. Pero por favor, perdóneme, yo en este momento, pues esta situación que tengo no me permite eh, eh, como renunciar. Entonces yo mejor guardo esto, yo guardo esto. Algún momento yo voy a hablar de eso, se lo prometo, pero ahorita no me disculpo. Entonces guarda eso, lo archiva, ¿ya? Y así se perpetúa la dogmática de la iglesia. Entonces no es nada fácil. Caterina dice, pienso que muchos empezamos a estudiar teología con certezas limitadas, creyendo que es la verdad absoluta. Eh,
Bueno, cuando hablas de empezar a estudiar teología con las certezas limitadas, creyendo que la verdad absoluta, ¿qué? La verdad absoluta, lo que traías o lo que estás recibiendo ahora. Mm, certezas limitadas, lo que traía. Bueno, eh, hay que tener cuidado con esas certezas. Ojo, tanto de lo que traes como de lo que estamos enseñando acá. Lo correcto es mirar todas las cosas con una actitud crítica. Yo les rogaría el favor de que lo que yo les estoy enseñando acá, por favor, no me lo crean de buenas a primeras. Mi idea es que ustedes traen un conocimiento. Yo les estoy dando aquí otro, que a veces va a ser el mismo de allá o a veces va a ser un poco diferente, ¿correcto? Pero la idea es que nosotros analicemos críticamente lo que traes y lo que recibes acá. Y muy seguramente investigarán por su lado. Yo pretendo la enseñanza en la universidad es la universalidad. La universidad es la universalidad del conocimiento. Ya, entonces lo que se pretende es que haya como una, digamos, un recuento por lo menos de todos los aspectos allí, para que el estudiante tenga de dónde escoger. Personalmente no pretendo colonizar el pensamiento de nadie, no es correcto. Y si usted está en algún evento de la vida, cualquiera, puede ser político, económico, militar, que le dicen usted no piense, tranquilo, yo pienso por usted. Yo simplemente le digo a usted lo que tiene que hacer. Ojo, no es ahí, no es ahí. ¿Dónde es? Donde le den libertad de pensamiento a usted. Donde le den libertad de pensamiento, sí es ahí. Entonces, usualmente lo que uno dice es, aquí está uno, dos, tres, cuatro, cinco posturas o tres. Escoja una de esas. Construya a partir de ahí. Yo usualmente muchas veces, eh, eh, por ejemplo, cuando un estudiante, si es que se va a hacer una evaluación, un examen, etcétera, hay profesores que si el estudiante no escribe lo que él enseñó, lo parten. Está mal, tiene que colocar exactamente lo que él dijo, no, no es correcto, no es correcto. La idea de nosotros no es, reitero, colonizar el pensamiento de nadie. Mi idea, porque tampoco quiero, por otro lado, no quiero echarme esa carga o ese compromiso con el Todopoderoso. No quiero echarme ese compromiso encima. O sea, ¿qué es lo que yo pretendo decirle al Señor? Mire, yo le dije esto y esto, y a partir de ahí esa persona tomó esa decisión. Pero yo nunca le dije, tome esa decisión. ¿Me explico? Entonces allí hay que tener en cuenta esa parte. Si nosotros tenemos ciertas convicciones y esas convicciones hay que, digamos, sopesarlas de acuerdo a lo nuevo que me va llegando a mí. Dice Caterine, es decir, al menos en mi casa siento que he crecido mucho, por ejemplo, en las interpretaciones bíblicas, sin tener en cuenta contexto, narrativas, etcétera, porque esto la iglesia no lo enseña. Estoy de acuerdo, profe, con lo que dice. Sí, eh, claro, todo esto va haciéndolo construir a uno muchísimo, ¿no? Toda esta parte. Pero digamos colocándome yo mismo y lo que yo digo en tela de juicio, porque no soy infalible. No creo en o no soy, mejor dicho, mejor, no infalible, sino inerrante. No creo en la inerrancia de la Biblia, mucho menos voy a creer en la inerrancia de mi discurso, de mi enseñanza, ni creo en la inerrancia de la enseñanza de ningún maestro. ¿Ya? Entonces, todo esto lo que les digo es, sí, hay algunas certezas con las que venimos,
Y sí, es cierto lo que dices. Muchas veces venimos diciendo que son verdades absolutas. Ya, claro. Y cuando alguien viene y nos dice, no, no, mira, ahí está otra opción, y está esta otra, y está esta otra. Oh, a veces uno siente que se le destruye todo. Siente que se queda sin esas seguridades, sin esas certezas. Y el ser humano quiere tener certezas. Pero sobre todo en esto de la teología, certezas, es muy complicado. Es muy complicadísimo. ¿Ya? Entonces, allí hay que tener como en cuenta esta parte. Eh, Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a siempre a intentar ver las cosas desde diferentes perspectivas. La idea es esa. Uno, dos, entre más información tengamos, más herramientas tenemos también para tomar una decisión, pero también más complicado es tomar una decisión. ¿Sabías tú eso? En esto de la información que estamos dando acá, les voy a colocar un ejemplo que ustedes como mujeres conocen muchísimo. Yo allí, como hombre, tengo muy poca ropa y calzado sí que menos. Fácilmente una mujer tiene mínimo 30 o 40 pares de zapatos, o 60. Cuando tiene 60 pares de zapatos es muy complicado tomar la decisión de cuál me coloco, ¿ya? Entonces, sí, dice Caterine, hay tantas opciones que al final no elegimos nada. O de pronto la que se elige no es la más adecuada, o de pronto la más acertada. Eso nos pasa cuando nosotros tenemos mucho conocimiento en muchas cosas. Por ejemplo, es bien curioso que una persona cuando tiene algo de idea de un tema, usted escuchará esa clase de personas que por lo general dicen, no sé nada, no sé nada. A veces cuando la gente, de pronto algunos me dicen, uy, usted sabe mucho de eso, le digo, la verdad, me siento tan ignorante. Y eso no es para que la gente diga, ay, pero tan chévere el profe Luis Carlos, ve con eso que sabe y se siente ignorante. Dice que se siente, no, qué humildad, qué sencillez, no. Humildad y sencillez, no, es que realmente me siento ignorante. Pero la persona que por lo general no sabe mucho de un tema, que termina diciendo, hágame la pregunta por donde sea, se la respondo, porque gracias a Dios yo sé de eso. Cuidado, sospeche mucho de una persona cuando diga yo sé harto de eso. Uy, no, porque el que sabe de X tema realmente siempre va a decir no sé, no sé y reitero, no lo va a hacer porque es que diga, ay, tan chévere esa persona, vea como dice que no, por la humildad y por la sencillez, no, no es eso, sino que como uno sabe de ese tema, sabe tantas posturas que hay, sabe que hay gente que ha escrito libros de eso, que son unas enciclopedias andantes de ese tema, uno realmente dice, soy un ignorante de eso, ¿ya? Entonces, allí las certezas cada vez se vuelven más complejas. Las decisiones a tomar se devuelven más complejas cada vez. Yo en esta época de mi vida, les voy a contar un secreto aquí que nadie nos escuche. Yo en esta época de mi vida no estoy para meter los dedos al fuego por ninguna religión, ni por ninguna denominación, ni por ningún maestro, ni siquiera por mí mismo. Simplemente digo, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto y hay esto. En este momento en mi vida veo la muerte que han causado las religiones del mundo, porque el otro no piensa lo mismo que pienso yo. Perdón, lo veo como una de las estupideces y de las ignorancias más grandes del mundo. He estado viendo estos días un tema que me encanta, me fascina, es el tema de la reforma protestante. Ese fue uno de los temas que desde pequeño me llamó tanto la atención, la reforma protestante.
Y he estado viendo unas películas que hay ahí en internet de acceso gratuito. Estuve viendo Lutero. Anoche me vi una que se llamó Los Radicales. Estaba viendo una de Calvino también. Y la manera en que los mataban a estas personas, los perseguían, los echaban a la cárcel, la manera en que la iglesia, en ese caso la iglesia católica, peleaba contra los musulmanes por la religión. Yo digo sinceramente es tan lamentable esa parte. No es correcto, no es correcto. Entonces, allí definitivamente sí tenemos muchísimo que aportar para corregir esas espiritualidades que se están viviendo al interior de la iglesia. Pero no es nada fácil. Me asombra muchísimo lo que Dios le decía en su relato de vocación a Isaías, cuando le dijo, ¿a quién irá y quién irá? ¿A quién enviará y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías le dijo, heme aquí, envíeme a mí. Allí eh, el asunto es como lo que le dice Dios después a Isaías. Vaya, pero va a fracasar. Tienen oídos, pero no le van a escuchar. Tienen ojos, pero no van a ver. Y es bastante fuerte que el mismo Todopoderoso le diga a uno vaya, pero le va a ir mal en la labor que yo le estoy encomendando. Es bien duro. Uno empezar a hacer un trabajo que uno sabe que va a fracasar es bastante fuerte. Y saben una cosa, los profetas de la Biblia, la inmensa mayoría fracasaron en su discurso, en su labor profética. Solamente hay dos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos personas que dieron su profecía y vieron el arrepentimiento de la gente inmediatamente. Uno fue Jonás, recordarán ustedes. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive se arrepintió, el Señor los perdonó, etc. Y el otro fue Ageo. Ageo, que, bueno, ¿qué pasa, muchachos? Levantémonos, el templo está destruido, ¿qué vamos a hacer con eso? Y Ageo le oró, Ageo predicó y el pueblo se levantó y construyó. De resto, todos los personajes, los profetas se quejaban y decían, mi, mi discurso para la gente es como una canción bonita, tocada por un buen músico, pero no pasa nada más. Eso era lo que ellos experimentaban. Entonces es bastante complicado allí esta parte. Eh, el mismo Jesucristo, ahí está, vino a dar un mensaje de esperanza, lo crucificaron, lo mataron. Juan el Bautista, lo mataron por el discurso que dio. Isaías, Jeremías, ahí está. Entonces es bastante fuerte eso de educar a la gente, porque la gente no muchos no quieren. Y reitero, los más complicados de educar son los pastores y los líderes, porque el pastor sabe, o sea, un pastor sabe, porque estudia y lee mucho, pero es un empírico, es decir, un pastor no sabe de las ciencias bíblicas, no sabe de exégesis, no sabe hebreo, no sabe griego. Usted puede preguntarle el contexto cultural, lingüístico, histórico de la Biblia y pocos saben de eso, pero sí saben mucho de los temas que se manejan en su iglesia y tienen textos de respaldo, versículos de respaldo, que obviamente muchas veces son sacados de contexto, pero ellos se lo saben de memoria, trabajan esa parte, están aferrados a eso. Entonces, cuando alguien viene a decirles algo diferente, ellos no le copian, no quieren porque dicen, no, o sea, no, esto es mentira. Y simplemente es mentira porque no está de acuerdo a los parámetros que ellos tienen establecido de lo que es verdad, de acuerdo al dogma que ellos están trabajando. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es fuerte lo que nos espera, pero no podemos renunciar. No podemos decir, no, yo no me le sigo mediando a eso. No, hay que trabajar en esa parte. ¿Listo? Muy bien.
Preguntas, aportes, comentarios. Bueno, entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Dios les bendiga, muchas gracias. Chao, Doris. Chao, Caterine. Un abrazo, que estén muy bien.